Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola, amada iglesia, iniciemos con este tema, dándole gracias a Dios y poniendo todo en manos de Él. Señor y Padre, te damos gracias por este día. Te pido que cada palabra que salga de mi boca, mi Dios, sea, mi Dios, para bendecir, para que nos pueda ayudar, Padre, en cualquier momento que nos estemos nosotros pasando, Padre. Te pido que tu amor, tu misericordia, el perdón esté sobre nosotros, Padre, para que tu voluntad se haga en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te doy gracias, mi Dios, y hoy te ponemos por primer lugar, te damos la bienvenida a nuestros hogares, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como vemos, ya es recta final de este año 2025 y vamos retomando algunas cosas importantes que hicimos o que dejamos de hacer, ¿no? Es importante el poder detenernos un poco a analizar qué estamos haciendo de nuestra vida, qué hicimos, qué no hicimos, qué estamos por hacer, porque muchas de las ocasiones pues nos detenemos a pensar en cosas laborales, sentimentales, de salud o en la economía y en las muchas dificultades que puedan haber el día a día, ¿no? Pero todas estas cuestiones que nos llevan a realizar alguna acción para poder dejar atrás a lo mejor las malas cosas que nos están pasando, como les decía, en estos ámbitos, ¿no? Y a lo mejor les puedo dar algunos ejemplos, ¿no? Uno es a lo mejor en la salud, vienes pensando cómo está mi salud, ¿no? A lo mejor no es la mejor, ¿no? Varios análisis o físicamente tú no te sientes bien, ¿no? Y empiezas a sentir algunos estragos, ¿no? En el día a día. Y piensas y dices, ¿qué voy a hacer este año para poder estar mejor en esta área de la salud, ¿no? Y posiblemente pues tengas que mejorar tu alimentación, tengas que hacer ejercicio. ¿Para qué? Para mejorar aquello que no está en tu vida bien, ¿no? Y también puedes a lo mejor en lo sentimental, ¿no? Tienes a lo mejor una relación tóxica que te ha tenido ahí día tras día y que no has podido dejar, ¿no? Pero a lo mejor esta recta final de este año puedes analizar y ver que es mejor dejar esas relaciones que no te dejan nada bueno, ¿no? Que no te deja avanzar, que te detiene, que te lastima, y mejor hacer las cosas bien. Vemos que estos ejemplos pues son superficiales, son terrenales, son momentáneos, porque pues por ahí dicen que no hay dolor que dure 1000 años, ¿no? O dificultad que dure tantos años, ¿no? Entonces vemos que es algo momentáneo, finito. Pero lo que en este tema nos vamos a centrar es en la vida espiritual. ¿Cómo estamos ante los ojos de Dios? ¿Cómo es que vivimos el día a día? ¿Cómo es que está nuestro espíritu? Si está en lo correcto, si está desviado, si está dudoso, si está a lo mejor con dudas, con ataduras que no dejan avanzar, ¿no? Y aquí es donde quiero
tomar el tema de hoy en forma de pregunta. ¿Qué estás dispuesto a dar para tener una vida espiritual que anhelas? Porque es importante que analicemos en lo eterno. Y nuestro espíritu es eterno. Nuestro cuerpo se queda aquí. Nuestra alma, pero nuestro espíritu, ¿cómo está nuestra vida espiritual? La eternidad, pensando en no solo en esta vida, sino que viene más adelante. Y yo tengo una respuesta y debemos darlo todo. Así como Jesús lo dio todo en la cruz, así nosotros debemos darlo todo, confiando plenamente en Dios y en sus caminos. A lo mejor en este año no lo dimos todo. A lo mejor este año las dificultades nos hicieron tomar un camino diferente. A lo mejor este año no fue el mejor año para demostrarle a Dios que somos sus hijos. A lo mejor este año que está pasando no es el ideal, pero hay que dar gracias a Dios por algo que inicia nuestro amor y poderlo darlo todo, y es la necesidad. Demos gracias a Dios que a veces la necesidad, o en muchas de las ocasiones la necesidad, es la que nos va guiando a buscar nuevamente a Dios, a vivir en lo espiritual, a retomar el camino y decir, por aquí no es, debo de pasar de esta persona que está en duda, que ya no tiene fe, que desconfía, que está viviendo en la carne, y ver más allá, ver los ojos de Dios y decir, este no es el camino es el correcto, el que te lleva a la bendición, el que te elimina esas barreras que no te dejan avanzar porque tomas malas decisiones pensando en que lo que tú piensas es lo correcto, pero no. Lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos guía en su palabra es para que a nosotros podamos llegar a esa plenitud y llegar al propósito y poder saber que estamos dando todo y estamos dando lo mejor a Dios. ¿Para qué? Para que nuestro nombre en el libro de la vida siga ahí. Todo inicia con una necesidad, porque todo lo creado, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, así como Dios nos creó a todos nosotros, todos tenemos necesidad de nuestro Creador. Porque en veces cuando nosotros estamos pasando una mala racha, siempre estamos tristes, siempre estamos o enojados porque sabemos que algo no está marchando bien y hay algo dentro de nosotros, en nuestro interior, que no nos deja caminar tranquilamente. Hay algo que está quebrantado en nuestro interior y sabemos que es la falta de Dios, la falta de nuestro Creador, que Él tome el control de nuestras vidas, porque si Él nos dio, si nosotros fuimos creados por Él, también debemos de nuestra vida dedicársela a Él. Por eso no te sorprendas cuando tú te sientas triste en la dificultad, cuando estés llorando sin saber por qué, porque es Dios hablando a tu vida, a tu corazón. A veces los problemas te orillan a vivir así, triste, pero esa necesidad es la que nos va a guiar y nos va a regresar a los brazos del Padre. Mire, veamos lo que dice en Lucas 5. Porque ciertos pescadores tenían una necesidad y fueron a pescar y trataron de pescar toda la noche sin tener ningún resultado bueno. Pero esos pescadores no sabían que iban a tener un encuentro eterno, un encuentro que iba a marcar sus vidas para siempre. Simón era uno de ellos, uno de esos pescadores que ya se había rendido, porque en la escritura dice que ya estaban limpiando las redes porque ya se iban a regresar, ya lo habían dado todo y no habían pescado nada. Entonces, rendidos ellos, lo que dice Lucas 4, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón,
porque Jesús le había pedido a Simón subir a la barca y predicar a un cierto número de personas que estaban a la orilla del mar. Y dice: Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo a Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Aquí mismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Vemos que en esta breve historia en donde Jesús marca el corazón de Simón y de aquellos pescadores que lo habían dado todo, que estaban ya cansados, y que Jesús viene y hace el milagro. Lo que ellos estaban esperando, Jesús lo hizo de repente. No tuvieron que seguir día y noche tratando de pescar. Jesús en un momento, en un instante, cambió sus vidas, cambió sus corazones. Y vemos que en ocasiones también pensamos que no somos dignos de que Dios pueda hacer un milagro, de que Dios pueda hablarnos, de que Dios pueda rescatarnos. A veces nos sentimos indignos, como lo hizo Simón cuando dijo: Yo no soy digno, no, soy un pecador. Y así a veces nos sentimos pecadores porque no hemos hecho lo correcto, pero Dios no ve aquello que hemos hecho mal, sino que Él ve nuestros corazones, ve que somos sus hijos y Él viene a rescatarnos, porque Él no ha venido a condenar al mundo, sino ha venido a rescatarlo. Ha venido a derramar de su amor, ha venido a derramar de su sangre para que nosotros seamos perdonados y seamos parte de su reino, como sus hijos. Y no nos da cualquier título, no nos da un título terrenal, nos da un título de hijos. Aquellos que ahorita que Dios me ha dado la oportunidad de tener a mi bebé, yo sé cuando él llora, yo sé que él me necesita. Y yo sé que cuando yo lloro, yo sé que Dios escucha mi voz y dice: Mi hijo me necesita. Así es Dios de maravilloso. Así es el amor de Dios tan grande que nos tiene, de que nos conoce. Conoce nuestras debilidades, conoce tal y como somos. Y sabe que cuando nosotros estamos de rodillas, sabe que estamos necesitados de Él. Y viene a nuestro rescate y dice: ¿En qué te ayudo? ¿Necesitas esto? Te enseñaré, te guiaré, te diré qué hacer. Jesús le dijo: arroja la red. Y fue lo que hicieron. Así nosotros, en nuestra vida, Él nos va a decir qué hacer. Tienes que caminar por aquí, tienes que tomar esta decisión, tienes que dejar de robar, tienes que dejar las drogas, tienes que dejar de engañar, tienes que dejar de hacer ciertas cosas, porque ese no es el camino. Ese camino no te va a llevar a nada, sino que lo tienes que hacer de esta forma. Y entonces cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, en su palabra, y confiamos y seguimos cada cosa que Él nos ha mandado, entonces Él nos dará esa vida eterna, nos dará eso que estamos buscando. Él nos dará esa bendición. Por eso es importante darle a Dios toda nuestra confianza. Ahora quiero preguntarte: ¿qué estás dispuesto a dejar? Porque Lucas 5:10, vamos a leer el capítulo 5, del versículo 10 al 11. Vamos a ver la respuesta de esta pregunta.
Dice, y así mismo que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí está la respuesta a la pregunta que les acabo de hacer. ¿Qué estás dispuesto a dejar? Debemos dejarlo todo. Placeres, debemos de dejar la carne, debemos de dejar los sueños personales, debemos de dejar la maldad de nuestro corazón, debemos de dejar atrás todo aquello que nos impide llegar a Dios. Y la carne se duele y se tiene que doler, porque no es fácil una vida espiritual, porque la carne quiere, busca, necesita. Pero nosotros, cuando tomamos una decisión y cuando tomamos a Dios en nuestras decisiones y invitamos a Dios que entre a nuestra barca, a nuestra vida, a nuestras decisiones, entonces Dios va a empezar a mover cada una de esas circunstancias a nuestro favor. Y entonces cuando nosotros hacemos que la carne mengüe, nuestro espíritu va a crecer, nuestra fe va a crecer, nuestra confianza va a crecer, y entonces estaremos hombro a hombro con nuestro Dios. Llegaremos al objetivo, al propósito por el cual Dios nos ha tenido aquí. Porque la carne nos va a tener enajenados, nos va a tener distraídos. Y va a ser muy fácil estar en la carne. Es lo más sencillo que pueda haber. Pero cuando nosotros hemos decidido y tomamos la decisión y entonces tenemos un dominio propio y empezamos a decir, esto no le agrada a Dios, nos preguntamos, esta decisión que voy a hacer, ¿la hará Jesús? No la hará, sí la hará. Entonces es ahí donde Dios nos va a hablar a nuestras vidas y nos va a guiar. Y hay una pregunta todavía más interesante. ¿En realidad estás dispuesto a dejarlo todo? Todo aquello que nos separa de Dios, ¿estás dispuesto a dejarlo? Como les digo, no es fácil. Yo he estado ahí. Muchas personas han estado en ese camino. Y no es fácil. Porque la carne llama a la carne, a las cosas de la carne. Pero debemos de dejarlo todo atrás. Si ya lo decidimos, debemos de cortarlo. Ser valientes, ser esforzados, seguir adelante. Aunque venga lo que venga, si ya tomamos una decisión, no debemos de volver atrás. Porque es como lo leemos en la palabra, es como si volviéramos a nuestro vómito. Es algo fuerte, pero es algo verdadero que pasa. Y este fin de año, esta recta final, estos días finales de año, es importante meditar. ¿En dónde estoy parado? ¿Qué es lo que quiero? Porque a veces el enemigo te enrolla en todo lo banal de este mundo y a veces no te pones a reflexionar y no nos da tiempo, porque ya estamos viviendo bien acelerados y no nos da el tiempo de poder pensar, de analizar, ¿estoy bien con Dios? Si en este momento Dios viniera por su iglesia, ¿yo me iría con Él? Es importante saber y pensar, ¿he dejado todo por seguir a Cristo? ¿He dejado el viejo hombre? La promesa que yo hice, la oración que yo hice, ¿la he tomado en serio? Y así como Dios nos habla fuerte a ti que estás viendo este mensaje y a mí, es cuando nosotros tenemos que reflexionar si en realidad lo estamos haciendo. Debemos de estar dispuestos al dolor de decirle no a la carne. Y en verdad que es algo que se tiene que hacer día a día.
Porque día a día están los ataques, porque el enemigo no se detiene en estarte trayendo las cosas de la carne, no se cansa. Y más cuando tienes un ministerio, cuando tienes un llamado, cuando tienes un propósito, le vale más que tú caigas como líder, como un líder de alabanza, como un pastor. Él le interesa que caiga una cabeza de iglesia, porque sabe que detrás de ese líder fácil son 50, 200 personas que caerán junto con él. Por eso es que cuando nosotros nos atrevemos a seguir a Cristo, es importante no soltarnos nunca, porque viene el enemigo y ataca, y no solamente pierdes tu ministerio, sino que dañas a otras personas tú cuando eres líder. Y Dios ha hablado a mi corazón y ha hablado a mi vida. Por eso el día de hoy yo le doy gracias a Dios por la necesidad que hoy estoy pasando, porque en veces nos sentimos distantes de Dios, pero su amor nos hace regresar, su misericordia nos hace regresar. Porque esto que hoy me hace estar de rodillas, pero aunque esté de rodillas estoy mirando al cielo, buscando el amor de Dios, buscando la señal de Dios, buscando una renovación, buscando el anhelo de volver a Cristo, aún más fuerte, aún renovado, buscando ese amor que siempre he tenido de Dios. A veces nos podemos sentir muy fuertes, pero en ocasiones somos tan vulnerables que no vemos, que no sentimos. Pero hay fechas que nos hacen recapacitar, hay fechas importantes que nos hacen meditar, hay fechas importantes que nos hacen ver en qué punto estamos y hacia dónde vamos. Y es por eso que el día de hoy, todo el día de hoy me pasé meditando con Dios, buscando la señal, y la señal es esta. Vamos a leer cómo Jesús nos da una oportunidad más. Vemos cómo nos vuelve a sorprender nuevamente, nos vuelve a llamar, nos vuelve a amar, nos vuelve a abrazar. Porque podemos fallar como Pedro, negándolo 3 veces, y sentirnos a la deriva, sentirnos sin respuestas, sentirnos con duda y con dolor, con enojo, frustración, desánimo. Nos podemos sentir presos, nos podemos sentir en un desierto, nos podemos sentir que Dios ya no nos habla, nos podemos sentir en ese hueco. Y como Pedro, podemos estar ahí. Pero algo hermoso que Dios me mostró es que ese no es el propósito. Este no es nuestro propósito. El propósito de Dios es que seamos partícipes con Él en su reino. El propósito de Dios es que hagamos su voluntad día a día. El propósito de Dios es que escuchemos su voz y lo sigamos. El propósito de Dios es que tú seas bendecido. El propósito de Dios es que nuestras vidas estén llenas de tu espíritu. El propósito de Dios es que nosotros seamos usados para alcanzar otras almas. El propósito de Dios es que lo amemos eternamente. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y veamos el pasaje de Juan 21:3. Simón nuevamente saliendo a pescar. Porque cuando Jesús muere y resucita, pues Pedro queda en shock, porque cuando lo negó, pues simplemente lo negó y huyó. Y muchas de las ocasiones nosotros hemos estado en ese punto en el que no sabemos qué hacer, porque ya fallamos. Y vemos aquí que Dios lo vuelve a sorprender. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y es importante este texto porque
Jesús lo conoció pescando, ¿no? Y cuando fallamos a Dios, volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Aquello que comúnmente hacíamos o se hace, se regresa a las personas. Y entonces aquí donde dice, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Los mismos resultados de estar sin Dios, ¿no? Vemos que en este capítulo es importante tener el contexto de lo que está viviendo Simón, de haberle fallado y volver a regresar a aquello de donde él lo había sacado, ¿no? Y entonces vemos en el número 4 que dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. El 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El mismo milagro que había hecho se volvió a presentar. Aun cuando había fallado Simón, Jesús volvió a él con lo mismo. Es sorprendente saber cómo Jesús te vuelve a rescatar. Aunque le hayas fallado, Él viene con lazos de amor y te dice, yo te amo, te sigo amando igual, ¿no? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba despojada de ella y se echó al mar. Me imagino que él sintió la piel tan chinita que no supo qué hacer más que lanzarse al mar, ¿no? Y nosotros en ocasiones cuando volvemos a sentir el abrazo de Dios, nuevamente el calor de Dios que es así muy especial, cuando vuelves a sentir ese amor tan bonito, no sabes ni qué hacer, ¿no? Y entonces yo creo que es lo que le pasó a Simón, ¿no? Que se echó al mar. Y vemos que más adelante, dice, y los otros discípulos vieron cómo la barca arrastrando la red de pescar, pues no distanzaban la tierra, sino como 200 codos. Nos vamos a saltar hasta el 19, que ya es hasta el final, porque me salto esto porque son las 3 veces que Jesús le pregunta a Simón, ¿me amas? Y así Dios nos dice a nosotros, ¿me amas aunque me hayas fallado? Claro que te amo. Nuestros errores no deben de marcar el amor que sentimos por Dios. Y sabe Dios que nuestros errores no deben de marcar nuestro propósito, sino el perdón y el amor que Dios nos trae a nosotros. Y el final del capítulo 19 dice, en el final, ¿qué dice? Sígueme. Es nuevamente Jesús hablando a Pedro diciéndole, sígueme. Y hoy quiero que te quedes con esto, en tu corazón, en tu mente, la palabra sígueme. Jesús nuevamente nos está diciendo que lo sigamos. Yo sé que a lo mejor este 2025 no fue el ideal, que a lo mejor este 2025 no fue algo maravilloso, pero nuevamente Jesús está en nuestra barca y nuevamente nos está diciendo, síganme. Lo que nosotros tenemos que hacer y nos debemos de preguntar, ¿qué estoy dispuesto a dar? ¿Estoy dispuesto a darlo todo por Él? ¿Estoy dispuesto a dejarlo todo por Él? Y posiblemente estés pasando por una situación complicada. Dale gracias a Dios por esa situación que te hace volver a los brazos del Padre. Decirle cuánto lo necesitas, cuánto lo amas. Porque Dios
nos da una nueva oportunidad para darlo todo por Él. Una nueva oportunidad para dejarlo todo por Él. Solo es nuestra decisión, nuestra vida, nuestra fortaleza, nuestra decisión, nuestra convicción de dejarlo todo por Él. Porque Él sabe cuando tú estás de rodillas. Él sabe cuando tú derramas una lágrima. Él sabe cuando tú estás herido. Y cuando tú le clamas, y cuando tú le oras, y cuando tú lo buscas de todo corazón, Él escucha tu voz y va a tu rescate. Y este 2026 yo quiero que este año sea de bendición. Que este año sea tú, tu barca y Jesús en esa barca. Tomando las mejores decisiones de tu vida. Que este 2026 haya un buen trabajo para ti si no lo tienes. Que tu economía sea abundante si no la tienes. Que tu salud sea mejorada si no la tienes. Que este 2026 Dios tome el control de tu vida y te lleve a otros niveles. Tú que este 2026 que tienes un ministerio, que tienes un llamado, que este llamado, que como se dice aquí comúnmente, que la rompas. Que le eches todas las ganas del mundo, todo tu corazón, todo tu empeño para que ese ministerio sea de bendición. Si tú tienes planes, tienes proyectos, que este 2026 seas de bendición, pero con Jesús en nuestra barca. Señor y Padre, te damos gracias por este día, por este momento. Te pido que estas palabras queden en nuestro corazón grabadas, que tú seas nuestro aliento, que tú seas nuestra fortaleza y que este 2026, mi Dios, estemos tomados de tu mano. Mi Dios, que tú seas nuestra guía, nuestra fortaleza, nuestra roca, que tú seas, mi Dios, nuestra salvación. Te doy gracias, Padre bendito, por ese amor que diste en la cruz. Y hoy, mi Dios, tomamos nuestras vidas a ti, te las entregamos, Padre, porque tú eres nuestro único Salvador. Y este 2026, mi Dios, te pido que tú nos ciñas de poder, mi Dios, para negarnos a la carne y ser más, mi Dios, apegados a ti. Que nuestro espíritu sea quien crezca, mi Dios, para llegar cada vez más a tus brazos. Padre, te damos gracias, mi Dios. Nos ponemos en tus manos en este 2026, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.